Un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Segunda de Reyes capítulo 18. Y el capítulo del día de hoy es un capítulo muy especial, así que no te lo vayas a perder. Recuerda que este estudio bíblico devocional lo puedes encontrar en Facebook y también lo puedes encontrar en YouTube. Puedes escribir ahí en YouTube, Pastora Milena de Rojas, Segunda Reyes 18, para que puedas encontrar toda la información y los capítulos de ahí hacia atrás. Ya tenemos en YouTube Jueces, tenemos Ruth, tenemos Primera y Segunda de Samuel, tenemos Primera de Reyes y vamos en Segunda de Reyes 18, así que no te lo puedes perder. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a comprender tu palabra para aplicar en nosotros aquello, Señor, en lo que necesitamos ser transformados. Señor, hoy te pedimos, háblanos. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Segunda de Reyes capítulo 18 con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, que tomaba Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Siria, y los puso en Halag, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Sennacherib invade a Judá. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, al Rabasaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo,
y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado de Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que desrenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sepharvaim, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Un capítulo, wow, bastante interesante. Nos dice, este capítulo nos dice quién empieza a gobernar allí en Judá es Ezequías, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar acerca del rey Ezequías. ¿Y en dónde está gobernando Ezequías? Él está gobernando en Judá. Y nos dice que Ezequías fue uno de los más grandes reformadores de Judá. Él hizo muchísimos cambios para bien, y trajo mucha transformación porque tenía temor del Señor, tenía temor de Dios. Nos dice que Ezequías efectivamente fue un buen rey. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué hizo Ezequías? Nos dice que él empezó a reinar cuando tenía 25 años, muy joven Ezequías, pero en una edad también con una madurez bien bonita, una madurez ya bien especial, pero con mucha juventud y fuerza para todo lo que él iba a emprender. ¿Qué hizo Ezequías? Dice que cuando comenzó a reinar, bueno, era 25 años, y que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mira, el versículo 3
Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces nosotros aquí podemos decir, por fin, por fin, gloria a Dios, por fin aparece un rey que hizo lo recto y que dice por fin que fue como David, su padre. Miren que habíamos visto otros reyes que habían hecho lo recto, pero no habían hecho lo recto como David. Aquí Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Dios y dice así como David su padre. Recordemos que David es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. David es un hombre que ama al Señor. David es un hombre apasionado por Dios, pero eso no quiere decir que David no hubiera cometido pecado o no se hubiera equivocado. Claro que David como ser humano se equivocó en algún momento de su vida. Claro que David como ser humano en algún momento de su vida pecó. La diferencia con David es que David asumió su responsabilidad. Es decir, mientras vemos que Adán y Eva y de ahí en adelante toda la humanidad, cada vez que pecaron y Dios los fue a confrontar con el pecado, ellos prefirieron echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, Adán pecó y culpa de la mujer que me diste. Eva pecó, culpa de la serpiente, y siempre están buscando culpar a otros. Pero cuando David peca y Dios le hace ver a David que él pecó, aunque en un principio él no había entendido, no había reconocido su pecado, cuando Dios habla al corazón de David, David dice, contra ti solo yo he pecado. Es decir, no le está echando la culpa a otro. Él no dice, por culpa de Betsabé, por culpa de la torre en la que estaba, por culpa. No, él dice, Señor, yo fui el que pecó. Y ese es uno de los grandes méritos que tiene David. Entonces, cuando decimos que hizo lo recto ante los ojos del Señor, no quiere decir que nunca en su vida haya pecado, sino que siempre supo eh, y entendió cuando él había pecado, supo arrepentirse y volver su corazón a Dios y nunca más volver a cometer el mismo pecado, sino que tener un verdadero arrepentimiento. Y su confianza siempre estaba puesta en el Señor. Porque algunas personas piensan que es que los hombres de Dios nunca pecan o nunca fallan. No, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero es gracias a Jesucristo, a la obra de Jesucristo, a lo que Cristo hizo por nosotros, que ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y nunca más volver a cometer ese pecado, volver nuestro corazón a Dios. Entonces vemos cómo Ezequías es un hombre que hace lo recto ante los ojos de Dios como David. O sea, aquí estamos diciendo, wow, por fin un respiro. Hay un hombre que quiso hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y vamos a ver qué hizo, porque decimos que es uno de los grandes reformadores. Miren lo que Ezequías hizo. Él quitó los lugares altos. Entonces, miren, todo este tiempo habíamos leído reyes que habían hecho lo bueno hasta cierta medida, pero decía, pero no, quítala los lugares altos. En cambio aquí, por fin, alguien que quitó los lugares altos, señoras y señores. Aplausos para Ezequías, un hombre radical. Para aquellos que todavía no entienden qué es un lugar alto, recordemos que los lugares altos son esos lugares en los que se hacía culto, pero según sus propios deseos. La gente iba y decía que adoraba a Dios, la gente decía que iba y alababa y exaltaba, pero era conforme a sus propios deseos, pero no según la dirección de Dios. Eso es un lugar alto, donde aparentemente hay adoración, donde aparentemente eh, están buscando a Dios, pero realmente no están escuchando la palabra de Dios, no están escuchando la escritura, sino que todo lo quieren hacer según sus propios deseos y a su manera. Yo pienso, a mí me parece, etc. Entonces Ezequías dice, no, aquí quitamos todos esos lugares altos y dice que quebró todas las imágenes, todo lo que era idolatría, imágenes, todo eso, él lo quitó, lo arrancó, lo destruyó. Dice, y cortó los símbolos de acera, es decir, también todos esos dioses paganos, los quitó, los arrancó. Dijo, aquí no vamos a adorar ningún ídolo pagano, eso tiene que ser erradicado de Judá. Dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En tu Biblia, en la parte inferior de Neustán aparece, esto es cosa de bronce. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Él quitó esa serpiente que había hecho Moisés. ¿Recuerdan por allá
o cuando habían personas que estaban muriendo porque había una invasión de serpientes y Moisés levanta una serpiente. Em, entonces, recordemos que esta serpiente de bronce tiene relación con Jesucristo. Recordemos que tiene relación con la muerte de Jesucristo, cómo él iba a ser crucificado, iba a ser levantado. Y pues Moisés había hecho todo aquel que mirare hacia ella, o aquel que mirare, sí, hacia ella, pues iba a ser sanado, iba a ser salvo, así como cada vez que nosotros miramos a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pues va a haber salvación y va a haber sanidad. Pero ¿qué pasa? Eso bueno que había hecho Dios a través de Moisés, la gente lo corrompió y lo convirtió en algo malo, ¿sí? Porque ya lo convirtieron en un ídolo. Miren, por ejemplo, hoy en día cómo nosotros entendemos la obra de la cruz que Jesús hizo, la obra de la cruz, cómo Jesús murió en la cruz del Calvario, cómo Jesús fue crucificado, cómo Jesús allí en la cruz derramó hasta la última gota de sangre. Pero el problema es que hay personas que hoy en día toman la cruz como un símbolo, entonces se cuelgan una crucecita como cadena o como crucifijo para decir que Dios los estaba protegiendo o que Jesús hizo la obra allí en la cruz y entonces tienen una crucecita. Y no, eso ya es idolatría o tener una cruz en la casa. Entonces voy a poner una cruz para recordar a Jesús. No, o sea, una cosa es que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario y que cada vez que nosotros miramos la obra que hizo Jesús allí en la cruz, viene salvación a nuestras vidas. Y otra cosa muy diferente, que vayamos a poner cruces en nuestra casa. Eso sí es totalmente diferente porque eso ya sería idolatría. Entonces vemos como algo que Dios hizo muy bueno, el hombre lo convierte en algo muy malo, el hombre lo pervierte y lo convierte en algo muy malo. Es también como si Dios hiciera algo muy bueno contigo, pero eso bueno que hizo Dios contigo lo conviertes en idolatría. Por ejemplo, si tú estás orando por una casa, Señor, dame una casa, dame una casa, dame una casa, y Dios te da esa casa, una cosa es que tú puedas dar testimonio de esa casa. Miren, Dios me dio esta casa, Dios proveyó los recursos y ahora yo pude comprar esta casa. Y dar testimonio es algo bueno. Pero qué diferente cuando una persona ahora ya no va a la iglesia por quedarse cuidando la casa, ya no quiere servir en el ministerio porque tiene que arreglar la casa, ya no le queda tiempo para, no sé, tener un día de ayuno porque tiene que, no sé, organizar algo en la casa. Entonces ya esa casa se convierte en su ídolo y empiezan a idolatrar eso bueno que Dios les dio, entonces lo pervierten y lo convierten en algo malo. Em, David Gutsy dice que dentro de la iglesia también actualmente hay personas que pueden convertir en algo malo lo bueno que Dios les ha dado. Por ejemplo, cuando hay un líder, hay un coordinador, hay un alguien que esté a cargo de algún ministerio o de una tarea dentro de la congregación y de pronto empiezan a idolatrar a estas personas que tienen algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. Hay personas que idolatran la educación, es decir, para ellos la educación va primero o antes que la palabra de Dios. Hay personas que idolatran la elocuencia humana, es decir, no importa qué tanto sabes de la escritura, lo importante es lo bien que tú hables, de la manera como te expresas y esa capacidad que tienes de atraer gente. Las costumbres y hábitos dentro del ministerio. Hay personas que ya no ejercen su labor ministerial por amor al Señor, porque aman a Dios, sino que ya hay una idolatría por cierta forma como se hacen las cosas dentro de el ministerio, es decir, y de ahí no se salen y ya no hay eh, forma de hacer las cosas de una manera o una nueva forma de aprender. Por ejemplo, vemos que actualmente se evangeliza a través de las redes, a través de, sí, a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Antiguamente se evangelizaba a través de cartas. Y vemos como hay personas que de pronto todavía les cuesta muchísimo adaptarse a esos cambios.
Em, o, por ejemplo, las formas de adoración. Mm, por ejemplo, hay personas que tienen entendimiento de lo que es la alabanza, de lo que es la guerra espiritual, y cuando hacemos alabanza a través de panderos, por ejemplo, a través de instrumentos musicales, y una cosa es alabar a Dios con esas herramientas que Él nos ha dado, pero esas son herramientas, no quiere decir que el poder esté en el pandero. Entonces ahora vamos a poner aquí el pandero Salvador, y entonces cuando suene el pandero, ahí es cuando van a salir fuera los demonios. No, el poder no está en el pandero, el poder está en el Dios al cual nosotros adoramos a través de ese pandero. Entonces, mira cómo Dios había dado algo bueno, pero el pueblo lo había pervertido, el pueblo lo había corrompido, el pueblo había tomado eso como un ídolo, como una idolatría, y Ezequías dice, no, esperen, aquí las cosas no se van a hacer así de esa manera, pero aquí vamos a hacer un cambio, aquí vamos a adorar a Dios como Dios quiere. Y miren cómo Ezequías hace un cambio tan profundo que a ese símbolo de la serpiente, eh, Ezequías lo llama Neustán, que quiere decir cosa de bronce. Es decir, esto es simplemente una cosa. O sea, aquí no vamos a adorar a las cosas como tal. Nosotros vamos a adorar es al Dios de los cielos, al Dios. No, es que, espérate. No es que cuando tú toques el pandero ahí sale fuera el demonio. No, es que cuando tú alabas al Señor a través de esa herramienta que Dios te ha dado, el Dios de los cielos es el que echa fuera a los demonios. ¿Ves? Hay una diferencia bien grande. Por lo tanto, eso simplemente es una cosa. Algunos escritores dicen que cosa de bronce significa como un pedazo de chatarra, porque no es, no es el elemento, no es la cosa, es el Dios por el cual viene el poder y la salvación. Entonces mira que Ezequías tuvo que hacer muchas reformas, muchos cambios. Ellos venían habituados a ciertas cosas, ellos venían con ciertos hábitos religiosos, y Ezequías tiene que hacer todo ese cambio en todo lo que para ellos era su manera de ver las cosas, y era religiosidad, y Ezequías es el que tiene que hacer todos esos cambios, todas esas reformas. Imagínate, muy radical Ezequías, y también muy sabio para poder implantar todas esas reformas dentro del pueblo. Y miren tan lindo lo que dice el versículo 5 al 7. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Entonces, ¿en quién estaba la esperanza de Ezequías? No estaba en el monumento de la serpiente, no estaba en los lugares altos, no estaba en las imágenes. No, él puso en Jehová Dios de Israel su esperanza. Qué lindo que tú puedas subrayar ese versículo y puedas decir, y tu nombre, yo voy a decir, y Milena puso en Jehová, Dios de Israel, su esperanza. ¿En quién está mi esperanza? Mi esperanza está en Dios. Él, Él es la fuente de mi esperanza. No son las cosas, no son las cosas que Él me da, es Dios, el Dios en el cual está mi esperanza. Dice, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. O sea, Ezequías fue un rey, wow, espectacular. Qué gran rey Ezequías, tremendo. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Mira, era un hombre que leía la palabra, leía la escritura, sacó tiempo para mirar qué había hecho Dios a través de Moisés, estudiar esta escritura. Qué lindo, un hombre que amaba la palabra de Dios, Ezequías. Y durante su reinado, mira cómo fue apasionado por la palabra de Dios. Y nos dice, y Jehová estaba con él. Mira, otro versículo para que tú subrayes. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Wow, qué lindo. Mira que aquí no estamos hablando de un evangelio y la prosperidad, porque algunas personas escuchan la palabra prosperar y una vez dicen, ay, no, eso es la doctrina de la prosperidad, ay, falsa doctrina. No, mira que la Biblia es la que dice que este rey que buscaba al Señor, que había puesto su esperanza en el Señor, Dios estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Es decir, a donde quiera que iba, Dios lo bendecía. No quiere decir que Ezequías no hubiera tenido problemas. Ya vamos a ver un problema bien grandote que Ezequías tuvo. Vamos a ver los errores que Ezequías cometió. Pero también vamos a ver cómo él finalmente pone su confianza en el Señor, y cómo Dios siempre le da la victoria
a Ezequías, porque prosperar no es solamente tener dinero, tener riquezas. Prosperar también es que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios le da la victoria. Y en este caso, Dios le dio la victoria a Ezequías. Dios lo prosperaba. ¿Y quién es el que te prospera a ti? Dios. ¿Cuándo te prospera a ti? Cuando tú pones tu confianza en el Señor y Dios está contigo. Cuando tu esperanza está puesta en el Señor y Dios está contigo. Y dice que él se revela contra el rey de Asiria, es decir, se revela contra el enemigo y destruye a los filisteos. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos 5 al 7? Jehová puso en Jehová su esperanza, siguió a Jehová y no se apartó de él. Jehová estaba con él, a donde quiera que iba Jehová lo prosperaba, no le sirvió al enemigo y destruyó a todos los filisteos, destruyó a todos los enemigos. Luego nos sigue diciendo este capítulo o nos recuerda qué estaba pasando mientras tanto en Samaria, ¿sí? Para entrarnos en contexto. Y esto lo vimos en el capítulo anterior. Si tú de pronto perdiste el contexto, puedes estudiar el capítulo anterior ahí en YouTube. Pero así rápidamente nos dice qué estaba pasando en Samaria. ¿Qué estaba pasando en Samaria? Que el rey de Asiria había invadido a Samaria. Ojo, esto es muy importante para entender lo que viene. El rey de Asiria había invadido a Samaria y había sido terrible. Yo les conté en el capítulo anterior que eso había sido horrible. Dice la Biblia que los de Asiria llevaban cautivos a los de Samaria con garfios en la boca, les ponían garfios en la boca, en los labios, les ponían freno, o sea, una tortura horrible. Es decir, Samaria estaba viviendo un caos terrible, habían sido llevados cautivos, una matanza impresionante, muerte, sangre, no, o sea, una cosa horrorosa. La cautividad es una cosa terrible. Y si quieres saber más acerca de cómo habían sido llevados cautivos, pues bueno, estúdiate el capítulo anterior. Y del versículo 9 al versículo 12, este pasaje nos recuerda todo lo que está pasando en Samaria para que podamos entender por qué Ezequías también reacciona de la manera como reacciona. Entonces, terrible, o sea, una cosa horrible. Y mientras todo eso está ocurriendo, nos dice la escritura que Acaz, que había sido el papá de Ezequías, recuerda que Acaz había sido un rey terrible, malo, había sido un rey terrible. Acaz pues había tributado al rey de Asiria. Luego viene el reinado de Ezequías. Ezequías no envía tributo al rey de Asiria. Ezequías dice, no, yo no voy a enviarle tributo al rey de Asiria. Pero entonces el rey de Asiria viene a atacar con toda su fuerza a Ezequías. Pues ya estamos viendo todo lo que está pasando en Samaria también. Y entonces el rey viene a pedirle, el rey de Asiria viene a pedirle tributo a Ezequías. Decirle, tú no me has pagado impuesto, tú no me has pagado tributo, tienes que tributarme. Y entonces el rey Ezequías le manda a decir al rey de Asiria, ya estamos en el versículo 14, mira, yo he pecado, apártate de mí, haré todo lo que me impongas. Y entonces el rey de Asiria le dijo a Ezequías, quiero que me des 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías en ese momento, él cede, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, como humano sí se equivocó, tuvo un mal momento en su vida, tuvo un momento en el que hizo algo que no debía hacer. Y entonces él dice, ok, yo te voy a pagar tributo. Entonces él saca toda la plata y los tesoros del templo y también saca los tesoros de la casa real. Y con esos tesoros empieza a pagarle tributo al rey de Asiria. Y empieza a pagarle tributo al rey de Asiria. Y el rey de Asiria entonces recibe todo ese tributo. Pero el rey de Asiria quiere más. El rey de Asiria no se va a conformar solamente con eso que le envía Ezequías, porque es que el diablo siempre quiere más. El diablo no se va a quedar conforme cuando una persona cede ante la presión del enemigo. El enemigo siempre va a querer más, él va a querer más y más y más. Y entonces el rey de Asiria le envía 3 emisarios, ¿sí? Le envía 3 personas de gobierno, de alto gobierno, a Ezequías,
para que hablen con Ezequías, pero Ezequías no sale a hablar con ellos, sino que Ezequías también le envía a sus comisionados, a esas personas eh, de gobierno, de esos cargos que, que son enviadas pues para enfrentar a estos tres que vienen. ¿A quién envía Ezequías? Ezequías envía al mayordomo, envía al escriba y envía al canciller. Y estos son los que tienen que hablar con los emisarios de el rey de Asiria. Uno de estos emisarios del rey de Asiria es Rabsacés, ¿sí? No es que sea el nombre, sino que es el cargo político que él tiene. Y entonces el Rabsacés es el que viene en representación del rey de Asiria, junto con los otros dos. Pero el Rabsacés empieza a hablar. Y miren la arrogancia como la que él empieza a hablar. Él empieza a decir, díganle a Ezequías, o sea, ni siquiera le dice al rey Ezequías, no, dice, díganle a Ezequías, o sea, que falta de respeto. Miren cómo el enemigo es grosero y miren cómo el enemigo es abusivo. Y el enemigo no dice, díganle al rey Ezequías, sino que díganle a Ezequías. Y es terrible cuando una persona no reconoce el título que Dios le ha dado a alguien, ¿sí? Y nosotros tenemos como cristianos que entender que los principios de honra no han pasado de moda y que los principios de honra siguen vigentes. Y este enemigo había sido muy atrevido y no le dijo, díganle al rey Ezequías, sino que dijo, díganle a Ezequías, ¿sí? ¿En quién confías? A ver, Ezequías, ¿en quién está tu confianza? ¿Tu confianza está puesta que en las alianzas que has hecho con Egipto? ¿O en quién está puesta tu confianza? Mira que eso que tú estás haciendo, eso no sirve de nada. ¿O en quién estás poniendo tu confianza? ¿En Dios? ¿En Dios? Ay, si es que el mismo Ezequías fue el que mandó a derribar los lugares altos y el que mandó a derribar esa adoración allá en los lugares altos. Es decir, mira cómo el enemigo empieza a tratar de tergiversar las cosas y a meterle ahí una mezcla, a ver en quién estás confiando, Ezequías, en el mundo, o dices que estás confiando en Dios, pero mira que tú has cometido errores. Y está tratando de mezclarle ahí algo de religiosidad. Y lo más terrible de todos es que este Rabsacés le dice, mira que el rey de Asiria te manda a decir quién me ha enviado. A mí me ha enviado es Dios. Es que tú crees que es que Dios no me ha enviado. Claro que yo vengo de parte de Dios para destruirte. Claro que es que yo vengo de parte de Dios para acabar. Es decir, a mí el que me mandó a hacer todo esto y a decir todo esto fue el mismo Dios. Mira cómo el enemigo quería desmoralizar a Ezequías y quería llevarlo al borde de la desesperación, todo a través de la guerra de las palabras, las palabras, las palabras, las palabras. Um, y aquí nosotros tenemos que recordar que las palabras son muy importantes. Mira en el caso de David y Goliat, cómo fue la guerra. La guerra fue una guerra de palabras. Aunque sí habían armas, aunque había un ataque, aunque habían ejércitos, la guerra fue guerra de palabras. Y aquí el rey de Asiria, el enemigo, está haciendo exactamente lo mismo. Está mandándole palabras y palabras y palabras para tratar de desmoralizar a Ezequías, para tratar de llevarlo al borde de la desesperación. Y mira, aquí nosotros podríamos hacer un estudio bien chévere, bien bonito, acerca de cómo operan las palabras en la mente de una persona. Porque hay muchas personas que pierden las batallas precisamente porque se ponen a escuchar palabras y eso hacen que les baje el ánimo, que se desmoralicen. Así como hay personas que pueden ganar una batalla, por muy difícil que parezca, porque no permiten que esas palabras lleguen a sus oídos. No le dan lugar a ponerse a escuchar palabras necias, y obtienen la victoria. Entonces aquí este rey de Asiria, a través del Rabsacés, está enviando un mensaje totalmente distorsionado. Mire, yo vengo de parte de Dios, es que Dios es el que me envió a mí, Dios es el que me va a ayudar. Eh, entonces, estos comisionados, el mayordomo, el escriba y el canciller le dicen al Rabsacés, le dicen allí en el versículo 26, mira, por favor, hablemos con discreción, ¿sí? Esto que tú quieres venir a hablar, hablemoslo con discreción.
No hables le dicen, entonces dijo Eliakim, hijo del Hilcías, a Sebna de Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Es decir, ellos le dijeron, mira, habla con nosotros en arameo, nosotros te vamos a entender en ese idioma, pero no hables en lengua de Judá porque toda esta gente te va a escuchar. Mira, aquí está todo el pueblo, y si tú estás hablando en lengua de Judá, todo el pueblo te va a escuchar. Por favor, seamos discretos, discreción. Hablemos esto con discreción. Pero mira la respuesta del Rabsacés. El Rabsacés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Mira, oye, es que este Rabsacés, o sea, terrible. A mí me vas a pedir que hable con discreción, pues yo no voy a hablar con discreción, que todo el mundo se entere lo que está pasando aquí, que todo el mundo se entere quién es Ezequías, que todo el mundo se entere las alianzas que Ezequías ha hecho con Egipto porque había puesto su confianza, que todo el mundo se entere que a mí aquí el que me mandó fue Dios a, a, a tomar posesión de esta tierra, que a mí el que me envió fue Dios, porque veía eso Ezequías y todo el que esté con Ezequías va a ser destruido. Y miren, tan abusivos que empieza a levantar la voz y decir, y es que todos los que estén con Ezequías aquí van a comer estiércol y a beber su propia orina. O sea, terrible, mira tan grosero, mira tan abusivo, mira tan altivo. Mira la manera como quería empezar a gritar y a decir cosas para que todo el mundo escuchara. Y realmente las intenciones que tenía este Rabsacés eran intenciones muy feas, muy, muy feas. Entonces, entonces sigue diciendo allí que el Rabsacés se puso en pie, versículo 28, viene, se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. O sea, cero discreción, o sea, que todo el mundo sepa, que todo el mundo escuche. Y habló diciendo, oigan palabra del gran rey, el rey de Asiria. O sea, al rey Ezequías le había dicho eso. Pero en cuanto al enemigo, sí decía el rey de Asiria. O sea, se estaba tomando unos atributos de altivez, de orgullo. Y recuerda que antes de la caída, pues está el orgullo. Siempre donde hay orgullo, donde hay altivez, mire, ahí no viene nada bueno. Donde hay orgullo, donde hay altivez, él estaba orgulloso, él estaba altivo, él se creía la gran cosa, creía que el rey de Asiria era, mejor dicho, el más, el que tenía la razón en todo. Y entonces, como él tiene la razón en todo, mejor dicho, el orgullo al tope. Entonces él pensó que eso le daba el derecho de hablarle a toda la gente y decirle palabras para desanimarlos y para que no pelearan. Dice, así ha dicho el rey, no se engañe Ezequías porque nos podrá librar de mi mano y nos haga Ezequías confiar en Jehová. Miren, o sea, y él sabía, el pueblo está confiando en Jehová, es gracias a Ezequías. El pueblo está poniendo su confianza en Dios, es gracias a que hay un hombre de Dios en medio del pueblo. Sí, un hombre que tal vez haya cometido errores, se haya equivocado, pero es un hombre que tenía su esperanza puesta en Jehová, que Jehová lo había ayudado, que tenía puesta su confianza en el Señor, que el Señor lo estaba prosperando, un hombre que leía palabra de Dios, que estaba allí pegado a la ley de Moisés, obedeciendo la escritura. Y él sabía que el pueblo confiaba en Dios, era por todo lo que Dios estaba haciendo a través de Ezequías. Entonces mira que el diablo trata de hacer mucho alarde, mucho bla, 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 pero finalmente él sabe también cuando hay un hombre de Dios. Y entonces él decía, pero que ese hombre de Dios no los haga confiar a ustedes en Jehová. Ojo, no escuchen a ese hombre, no lo escuchen porque ustedes escuchan a ese hombre, él va a querer que ustedes pongan su confianza en Dios y Dios no los va a librar de esto, Dios no les va a ayudar en esto. Miren lo que Ezequiel les dice está mal, lo que Ezequiel les dice, pues él está equivocado. Y dice,
esta ciudad va a ser entregada en manos del rey de Asiria. Miren, no escuchen a Ezequías, más bien vénganse conmigo, hagan alianza conmigo, les está diciendo el enemigo, hagan alianza conmigo, miren que yo sí los voy a llevar a ustedes donde hay leche, donde hay agua, donde hay comida, miren, yo les voy a entregar todo esto si ustedes hacen alianza conmigo. Ah, y es que el diablo, miren, el diablo siempre usa la misma estrategia. ¿Recuerdan qué hizo el diablo con Jesús? A Jesús cuando lo tentó le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero miren que Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo vuelve y le dice, ay, mira, aquí te voy a mostrar todos estos reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira cómo el diablo siempre sigue utilizando la misma estrategia. La estrategia que el diablo utilizó con Ezequías y con el pueblo es la misma estrategia que utilizó con Jesús. ¿Cuál era la estrategia? Lo primero, hacerlo dudar de su identidad, ¿sí? No le dijo rey Ezequías, le dijo Ezequías, ¿sí? Hacerlo dudar de su identidad. Y en segundo lugar, hacerle ofrecimientos para que inclinara su corazón a Satanás y dejara de poner su confianza en Dios. Pero vamos a ver que Ezequías era un hombre que estaba apegado allí a la ley de Moisés y pues obviamente el Señor Jesucristo venció a Satanás diciéndole, escrito está, escrito está. Entonces, ¿ves? El diablo va a utilizar la misma estrategia. No se te haga raro cuando el diablo intenta hacerte tambalear en tu identidad, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Yo sí soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Cómo así? ¿Yo sí estoy confiando en Dios o no estoy confiando en Dios? ¿Cómo así? ¿Yo sí soy el cargo en el que el Señor te haya puesto? ¿Yo sí soy adorador o no soy adorador? ¿Yo sí tengo este llamado de parte de Dios o no? ¿Yo sí estoy en el lugar correcto o no estoy en el lugar correcto? Y los ofrecimientos que vienen, ¿no? Es que si tú te vas del lado del enemigo, si te vas a otro lugar, no, allá sí vas a ser mejor, allá sí te van a levantar, allá sí vas a tener comida, allá sí, mejor dicho, eh, vas a ver abundancia, pero mira que el rey de Asiria, a través del Rapsacés, estaba engañando al pueblo, o sea, ¿cómo les va a ofrecer abundancia, comida, agua, si ellos iban a ser llevados era cautivos, cautivos, cautivos? Es que tenemos que entender algo. Satanás es padre de mentira. Él hace muchos ofrecimientos, pero nunca cumple. El diablo es diablo. Sí, el diablo es diablo. Y por eso, mira, aquí en la Biblia nosotros podemos ver cuáles son las estrategias del diablo. Entonces, este Rapsacés, que está dando el mensaje del rey de Asiria, les dice, uy, miren, yo sí les voy a dar todos esos. Además, a ver, díganme, ¿qué Dios ha podido librar a las otras naciones? ¿Qué Dios los ha podido librar de mano del rey de Asiria? No, si es que el rey de Asiria es más poderoso que todos ellos. Eh, y entonces, en pocas palabras, el rey de Asiria les estaba diciendo, ¿ustedes para qué pelean esta batalla? ¿Para qué pelean si yo voy a ganar esta batalla? No peleen, no peleen esta batalla que igual yo voy a terminar ganando. Mire fulanita, no tanto que fulanita, tanto que oraba. Y véala, ahí está igual con el matrimonio destruido. Y mira a fulanito, y no que fulanito tanto que decía que iba por allá a la iglesia y mire cómo tiene su hogar. Y mira al otro sultanito. Entonces, miren cómo este Rapsacés está diciéndole, mira fulano, mira sultano, mire todos los que han sido destruidos, mire todos los que han sido acabados. Uy, no, miren todos los que siguen en los mismos problemas. ¿Usted para qué pelea? ¿Para qué ora tanto? ¿Para qué ayuna tanto? ¿Para qué lee tanto la Biblia si vea que va a terminar igual que los otros? Entonces aquí el enemigo estaba metiendo un pensamiento. El pensamiento era, ¿y para qué? ¿Para qué leo? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué me congrego? Si voy a terminar igual que los demás. Eso no sirve de nada. Pero miren la sabiduría de Ezequías y la sabiduría del pueblo y la sabiduría de los funcionarios de Ezequiel. Porque miren lo que dice el versículo 36. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le responde. Es decir, el rey les había dado una orden, el rey le había dicho al pueblo, miren pueblo,
no importa lo que diga el rey de Asiria, y no importa lo que diga el Rabsacés, que viene enviado por el rey de Asiria, no importa lo que diga. Ustedes quédense callados. En ese momento no le respondan nada. Ustedes no se pongan a discutir, ustedes no se pongan a responderle, ustedes no se pongan a darle explicaciones, nada, 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 nada. Mira, el mandamiento es, en ese momento, calladitos, calladito te ves más bonito. Sí, escribe ahí en tu cuaderno, calladito me veo más bonito. Sí, es decir, Ezequías sabía que hay momentos en los que es mejor no responder. Hay momentos en los que es mejor quedarse callado. Hay momentos en los que es inútil discutir. O sea, ¿para qué te pones a discutir con alguien orgulloso? O sea, ¿vale la pena discutir con alguien orgulloso? El rey de Asiria se creía el gran rey de Asiria, que había ganado muchas batallas. Él, en el momento que se siente orgulloso, miren, mientras esté orgulloso, no vale la pena discutir. Ezequías sabía, hay cosas a las que es mejor no darles explicaciones. O sea, sí, hay momentos en los que uno debe explicar, pero hay momentos en los que no hay por qué dar explicaciones. Punto. Las cosas son así, es la instrucción del rey y punto. El rey Ezequías fue lo suficientemente sabio para dar esa orden. Y sus funcionarios fueron lo suficientemente sabios para obedecer esa orden. Porque no solamente era que Ezequías diera la orden, era que los funcionarios y el pueblo tuvieran la capacidad de obedecer esa orden. Aquí no vamos a pelear, aquí no vamos a discutir, aquí no vamos a dar explicaciones, simplemente nosotros seguimos obedeciendo al Señor. Y tremendo, tremendo, porque miren qué difícil a veces es quedarse callado. Y yo te pregunto a ti, sí, a ti que me estás escuchando, ¿qué es más fácil para ti? Hablar y ponerte a discutir en medio de una situación y dar quién sabe cuántas explicaciones o quedarte callado. Para la gran mayoría de las personas es muy difícil quedarse callado en un momento tan tremendo, porque mira cómo estaba viniendo el rey de Asiria y volvemos a decir, o sea, el rey de Asiria no era cualquiera parecido. El rey de Asiria en ese momento era el rey más poderoso que había sobre la tierra, cruel, perverso, malvado, sin misericordia, asesino, o sea, era terrible, terrible, terrible. Sin embargo, ellos aprendieron a guardar silencio en el momento que tenían que guardar silencio. Ahora, mira este versículo 37 y así termina este capítulo. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Mira, ellos llegaron, estos tres comisionados, estos tres funcionarios, llegaron con sus ropas rasgadas donde el rey. Mira, aunque ellos guardaron silencio, lo que estaba pasando en medio del ataque sí les afectaba. O sea, no quiere decir que esto no les afectaba, claro que les afectaba, claro que les dolía. Tener las ropas rasgadas era una manera de decir, Dios, esto nos duele. Dios, necesitamos tu ayuda porque esto que está pasando es muy doloroso. Um, y era una forma de manifestar el duelo. Había un duelo. Y el rasgar los vestidos significaba que había un duelo. Claro que a los funcionarios estaba doliendo. Y vamos a ver en el capítulo de mañana que claro que a Ezequías también le estaba doliendo y muchísimo le estaba doliendo lo que estaba pasando. Pero era una situación en la que necesitaban mucha sabiduría para saber cómo actuar de manera correcta. Porque aquí lo importante era que Dios guardara al pueblo, que Dios protegiera al pueblo. Y necesitaban esa sabiduría de parte de Dios y necesitaban aprender a obedecer, aunque costara, obedecer en medio del dolor, obedecer en medio de la situación que estaban viviendo. Y aquí culmina este capítulo, tremendo, tremendo capítulo, tremendo, como dice la palabra en 2 Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hijos de Dios, las cosas que eran, tal vez hay cosas que puedan ser difíciles en la vida, pero recuerda, la batalla no está perdida porque Dios está de tu lado. Jehová estaba con Ezequías y en todo lo que Ezequías hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en medio de las batallas, Dios le iba a dar
la victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa, Señor. Ayúdanos a actuar de manera correcta en medio de los ataques del enemigo, en medio de las batallas, Señor. Que nosotros sepamos actuar con sabiduría, Señor. Tu palabra declara, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, Señor. Danos sabiduría para actuar en medio de la batalla, danos sabiduría para actuar en medio de la guerra. Señor, que de ti venga la victoria. Señor, hoy te doy gracias porque así como está escrito en tu palabra, Señor, yo creo que en Jehová, Dios de Israel, he puesto mi esperanza, Señor. Señor, y yo creo que tú estás conmigo, que tú no te apartas de mi vida, Señor. Quiero guardar tus mandamientos, quiero guardar tu palabra, y yo sé que si tú estás conmigo, a donde quiera que vaya, tú me prosperas. Por eso en el día de hoy, a una sola voz declaramos victoria, victoria, victoria. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Esta semana es una semana muy especial. Hoy martes tenemos escuela de servidores. Mañana miércoles poderosísimo ayuno a las 9:30 de la mañana. Mañana el ayuno va a estar bien hermoso a las 9:30 de la mañana. Servicio a las 6:30 de la tarde. Este viernes es un viernes que no te puedes perder, 6:30 de la tarde. Y este sábado todos los jóvenes están cordialmente invitados a Yo Soy Leyenda. Este sábado tenemos Yo Soy Leyenda, hijitos de Dios. Recuerden que es a las 4 de la tarde. Recuerden que es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Todos los jóvenes de la ciudad y de la región en Yo Soy Leyenda nos reunimos, jóvenes de Girardot, Flandes, Ricaurte, vienen jóvenes desde Melgar, vienen jóvenes desde Nariño, vienen jóvenes desde Carmen de Apicalá, vienen jóvenes desde Agua de Dios, vienen jóvenes de toda la región. Así que es un evento súper lindo, un seminario juvenil, el seminario Yo Soy Leyenda. Ya es este sábado 19 de octubre a las 4 en punto de la tarde, así que no te lo vayas a perder. Si necesitas mayor información, habla con el pastor de tu congregación o puedes ver toda la información publicada aquí a través de las redes, o también recuerda que puedes encontrar el Facebook Yo Soy Leyenda. En el Facebook Yo Soy Leyenda puedes encontrar también toda la información. Y aún así, si quieres tener más información, puedes escribirnos a la línea WhatsApp 305-437-3157. Te la repito, 305-437-3157. Y allí por medio de línea WhatsApp vas a estar recibiendo toda la información que necesites. Así que ánimo, ánimo, porque es un tiempo que no nos podemos perder. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones